La neblina cubría la carretera como un sudario. El autobús avanzaba lentamente, iluminando apenas unos metros de asfalto húmedo, antes de que la oscuridad lo devorara todo otra vez. Eran casi las 11 de la noche, y aquel era el último transporte que cruzaba la sierra de Durango rumbo a la ciudad. Esteban había subido al autobús en un pequeño poblado. Iba sentado junto a la ventana, con los ojos fijos en la negrura del bosque. Viajaba solo, con un bolso pequeño y la sensación incómoda de que había elegido el peor horario posible. Los lugareños le habían advertido en la terminal: evite ese camino de noche, el paso de la muerte no perdona. Esteban sonrió con nerviosismo, creyendo que era solo una exageración. Ahora, atrapado en el traqueteo del vehículo y en medio de la neblina, esas palabras resonaban con fuerza en su cabeza. El motor del autobús rugía, pero dentro se respiraba un silencio extraño. Los pocos pasajeros viajaban con la mirada perdida, algunos fingiendo dormir, otros aferrados a un rosario o murmurando plegarias. Nadie hablaba. De pronto, un golpe seco sonó en el techo del autobús. Un impacto fuerte, como si algo pesado hubiera caído desde lo alto de los árboles. El chofer frenó bruscamente, provocando un murmullo de sobresalto entre los pasajeros. «Debe haber sido una rama», murmuró el conductor sin convicción. El autobús siguió, pero Esteban juraba haber visto algo deslizarse por el parabrisas antes de que las luces lo perdieran en la oscuridad. Algo que no era humano. La carretera se estrechaba cada vez más. A un lado, el precipicio caía en un abismo cubierto de nubes. Al otro, un muro de árboles que parecían inclinarse hacia el camino como si quisieran tragárselo. Fue entonces cuando Esteban notó un detalle que heló su sangre. En los asientos del fondo, donde antes no había nadie, distinguió una silueta. Una figura delgada, demasiado alta, estaba sentada inmóvil, con la cabeza ladeada hacia la ventana. La neblina que entraba por las rendijas parecía concentrarse allí, como si esa presencia la atrajera. Esteban parpadeó varias veces, convencido de que era una ilusión, pero la figura seguía ahí. Un pasajero más adelante murmuró con voz temblorosa: «No debimos tomar este camino. Siempre falta uno cuando llegamos al otro lado». La frase corrió como un escalofrío por la espalda de Esteban. Se inclinó un poco para mirar mejor, pero en ese instante el autobús pasó sobre un bache y las luces parpadearon. Cuando volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. El conductor pisó el acelerador, como si también sintiera que algo iba mal. El rugido del motor se mezclaba con el golpeteo de la lluvia, pero Esteban alcanzó a escuchar un sonido más, un susurro bajo, proveniente del asiento vacío detrás de él. Giró la cabeza lentamente. Nadie. Solo la tapicería desgastada y un frío imposible que parecía clavarse en su piel. El viaje se convirtió en una tortura. El autobús avanzaba cada vez más despacio, como si la montaña se negara a dejarlo pasar. La neblina se espesó hasta el punto de que las luces frontales ya no atravesaban nada. Era como conducir dentro de una nube sólida. Entonces ocurrió. El motor se apagó de golpe. El silencio fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de los pasajeros. Afuera, la oscuridad parecía tener peso propio. El conductor intentó encender el vehículo varias veces, sin éxito. Y fue en ese silencio cuando todos lo escucharon. Pasos. Primero uno, luego otro, marcados, arrastrados, como si fueran demasiados pies moviéndose a destiempo. El sonido venía de todos lados, del techo, del costado metálico, incluso de debajo del vehículo. Cada golpe hacía vibrar la carrocería y el aire dentro del autobús se volvió más espeso, cargado de un olor rancio,
mezcla de tierra húmeda y óxido viejo. Nadie se atrevía a mirar por las ventanas, pero el sonido crecía, como si esas cosas caminaran cada vez más cerca, rozando la chapa con las uñas. Los pasajeros comenzaron a rezar en voz baja. Esteban, paralizado, miró por la ventana. Entre la niebla vio rostros pegados al cristal, ojos hundidos, piel grisácea y sonrisas torcidas. No eran pocos, eran muchos. Decenas de sombras flotando alrededor, acercándose cada vez más. El autobús arrancó de pronto, como impulsado por una fuerza externa. Avanzó a toda velocidad, los pasajeros gritando, el chofer con las manos temblorosas aferrado al volante. El precipicio estuvo a centímetros varias veces, pero de alguna manera lograron seguir el camino hasta que las luces de un caserío aparecieron a lo lejos. Esteban cerró los ojos con fuerza, repitiéndose que todo terminaría al llegar. Cuando volvió a abrirlos, se encontró solo. Los asientos estaban vacíos, cada uno. No quedaba rastro de los pasajeros que lo habían acompañado. Los bolsos habían desaparecido. Los asientos estaban vacíos, como si nunca hubieran sido ocupados. Ni un abrigo olvidado, ni un rastro de polvo movido. Nada. Ni siquiera quedaba el calor humano en los respaldos. El aire estaba frío, demasiado frío, como si el autobús llevara horas sin un solo pasajero. Esteban se levantó lentamente, recorriendo con la mirada cada fila como si buscara a alguien escondido. Pero lo único que encontró fue un silencio demasiado perfecto, un silencio que parecía observarlo. Era como si el autobús hubiera tragado a todos, dejándolo a él como la última pieza que aún faltaba. El autobús se detuvo en la estación final. Con un chirrido lento, las puertas se abrieron. Esteban se levantó tambaleante y dio un paso hacia la salida, pero entonces escuchó su nombre. Esteban. Susurró una voz detrás del volante. Giró la cabeza esperando ver al conductor, pero no estaba. En su lugar, la silueta alargada del fondo del autobús ahora ocupaba el asiento del chofer. No tenía rostro, solo un vacío oscuro del que emergía la voz. «Ya llegaste», dijo, con un tono que no era humano. Las puertas se cerraron de golpe. Afuera, la terminal estaba desierta. El autobús arrancó una vez más, perdiéndose hacia la neblina del paso de la muerte. En el pueblo, nunca más volvieron a ver a Esteban. En las cámaras de la terminal quedó registrado el momento en que el vehículo se detuvo y abrió sus puertas, pero nadie descendió.